En el punto de armado, que este es el aparato, el rojo es el aparato, entonces tenemos que tener nivelación horizontal, o sea, tenemos que tener nivel, el aparato totalmente nivelado y el aparato totalmente en vertical con el punto de armado. Entonces aquí tenemos el punto de armado, ¿sí? Eh, que aquí decíamos que tiene que haber una estaca o un elemento que nos diga exactamente el punto donde yo estoy armando. Ese punto lo defino yo o lo he colocado o ya está definido eh, en un momento dado. ¿Listo? Entonces, verticalidad y horizontalidad. El aparato debe estar nivelado y vertical sobre el punto de armado. El trípode sí ya se coloca pues de tal manera que ese proceso me dé. Cuando yo nivelo acá y hago la verticalidad, pues el aparato pues me presenta la forma como hacerlo, que es con los tornillos y con la... Él tiene por defecto, digamos, una plomada. Hay unas plomadas que son plomadas ópticas, ¿sí? Por medio de un lente yo puedo observar el ángulo recto entre este aparato y la línea vertical que va hacia el suelo. Hay unos aparatos que tienen ese visor. Los aparatos electrónicos normalmente utilizan un rayo láser acá abajo, ¿sí? De verticalidad. Me muestra un láser en la parte de abajo y ese láser me muestra el punto exacto donde yo debo colocar el aparato. A medida que yo voy nivelando, el aparato me va generando aquí la verticalidad. Entonces yo tengo que ir moviendo el aparato de tal manera que coloque el punto exacto para la vertical. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que hay aparatos, había aparatos o algunos aparatos no utilizan ni láser ni digamos una plomada óptica, sino que por medio de una plomada que se cuelga en el aparato, ¿sí? Tiene un centro, entonces yo coloco una plomada, la plomada me da verticalidad. También es muy válido, se puede hacer, no hay ningún problema. El hecho de que yo lo haga con láser o con medios ópticos o con plomada es igual de, de, de preciso, o sea, no hay ningún problema de precisión. La ventaja del láser es que, por ejemplo, usted ya no tiene que cargar la plomada, no la tiene que tener, aunque la plomada es necesaria cuando uno está haciendo un levantamiento topográfico, pero pues no tiene que ponerse a amarrar allí y a organizar y a hacer un montón de cosas. Con el láser es inclusive un poco más rápido. Pero el hecho de que yo utilice plomada no implica pues que, que, que la precisión me va a fallar. No. Es también muy válida porque la plomada me da a mí una verticalidad muy buena. Listo, ya tenemos armado el aparato y ese aparato debe estar a una altura. ¿Cuál es la altura? La altura de la visión. O sea que si yo, por ejemplo, miremos aquí un aparato, ¿sí? Entonces si yo veo el aparato aquí, este, este objetivo, este objetivo, o sea el lente del aparato, en el eje, en el eje, inclusive si no sé si alcanzan a ver acá, aquí hay una marquita, puede ser inclusive el nombre de la empresa o algo. Y normalmente hay... ¿Aló? Hay alguien que me... normalmente hay una liniecita o una cruz. Sí, en estos aparatos normalmente hay una línea o una cruz acá en este punto. Hay alguien que tiene un micrófono prendido. Karen, Karen, eso, gracias Karen. Eh,
Entonces, cuando yo estoy aquí, yo tomo la altura, o sea, ¿qué me muestra esa cruz o esa lineecita marcada en el equipo? Me muestra el eje de este lente, me muestra el eje de giro de este lente, o sea, es por donde yo estoy dando la observación. Nosotros la semana pasada veíamos en el retículo, en los retículos son esas líneas que aparecen de las lentes de los de estos aparatos, eh, que nosotros medíamos el hilo superior, el hilo medio y el hilo inferior. El hilo medio es precisamente esa línea que hay aquí marcada, el hilo medio del lente. ¿Sí? Ese es el eje del lente. Entonces, ese eje yo lo debo considerar en su altura. Cuando yo armo el aparato, yo debo considerar esa altura. Esa altura eh, se llama altura instrumental, que lo vamos a definir como HI, ¿sí? HI, con mayúscula. ¿Por qué con mayúscula? Porque ya tenemos un HI que es hilo inferior. Cuando hablábamos de la taquimetría, nosotros trabajábamos con hilo superior y hilo inferior. En el hilo superior normalmente lo consideramos como HS, pero con minúscula, la H con minúscula, HS. Y el hilo inferior era HI, con minúscula la H. En este caso, la altura instrumental la vamos a manejar como HI. H de altura, height, en inglés, y I de, de instrumento. Entonces, esa altura va precisamente al eje del aparato, o sea, el eje de visión del aparato. Realmente es el hilo medio de nuestro equipo. Entonces, seguidamente acá, nosotros con esa altura instrumental debemos tener en cuenta para lo siguiente. Esa altura la debemos tomar, anotar y tomar dentro de nuestro trabajo de levantamiento. Para nosotros, por ejemplo, en este caso del terreno, nuestro terreno que está acá, ¿sí? Este terreno tiene esta forma, ¿sí? Y aquí vemos que tenemos unos elementos más bajos y un otro sitio más alto, ¿sí? Nosotros cuando armamos vamos a tener una línea, esa línea es una proyección desde el punto donde armamos, y esa proyección va a ser un nivel, ¿sí? Ese nivel para nosotros va a ser un nivel cero, en este caso, para este armado de este aparato. Entonces nosotros tenemos aquí nuestro nivel cero. Ese nivel cero es correspondiente para todos los puntos que yo lea, que yo tenga la lectura. Entonces, por ejemplo, si yo coloco la mira en este punto, ¿sí? En este punto de acá, que es el otro punto que yo he clasificado para mi levantamiento, cada uno de los puntos que yo donde coloque algún elemento para hacer la medición es porque yo ya lo he determinado, ¿sí? Entonces yo coloco la mira en este punto y hago una lectura. Entonces yo mido con el lente mido cuánto me está dando en la visión el hilo medio. Entonces el hilo medio me va a dar aquí un valor. Recuerden que este aparato tiene que estar a nivel, ¿sí? No puede estar inclinado, no puede haber un ángulo determinado. Aquí debe estar a 90 grados con respecto a esta línea de eje vertical. Entonces al hacer yo lectura acá, voy a obtener un dato, ¿sí? Voy a obtener un valor.
Si yo hago el cambio de este punto a este punto, voy a tener una lectura diferente. Entonces, ¿qué sucede? Miremos acá. Si nosotros tenemos acá este valor que es la lectura A, y le restamos el valor de la lectura del hilo, perdón, de la altura instrumental, ¿sí? Entonces, normalmente, ¿qué va a hacer? Vamos a hacerlo de la siguiente manera y se hace así. A la lectura de la altura instrumental le vamos a restar la lectura de el valor que tuvimos con el hilo medio. Siempre lo vamos a hacer así. Entonces a este valor le voy a quitar este. Siempre le voy a quitar a la lectura de la altura instrumental, le voy a restar este valor. Aquí, ¿qué valor me va a dar? Me va a dar un valor negativo. Negativo. ¿Por qué? Porque esta altura instrumental es más corta que la lectura que yo hice aquí en la lectura A. Entonces me va a dar un valor negativo. Si yo hago lo mismo con este dato, ¿sí? Hago lo mismo. A la lectura de la altura instrumental, que ya la tengo. Esta lectura instrumental, la altura instrumental la mido con la mira me puede dar ese dato, o con un flexómetro. Yo puedo tener un flexómetro en mi equipo, en mis equipos, en mis herramientas de trabajo, y tomo la altura hasta el suelo, hasta el punto donde, no hasta la estaca, porque la estaca va a estar un poquito más alta, hasta el terreno, donde está el terreno. Entonces yo tomo la altura instrumental. Entonces, en este caso, a esta lectura que yo tengo, entonces, ¿qué hago? A esta altura instrumental le resto la lectura, que va a ser, que va a ser desde este punto hasta donde yo tengo la observación. Aquí me va a dar un valor positivo, porque esta distancia de aquí hasta el terreno es más corta que la altura instrumental. Entonces, vamos a tener un valor negativo y un valor positivo. Cuando el valor es negativo, cuando yo hago el cálculo del valor de la altura instrumental menos la lectura del punto y me da negativo, el terreno baja. Entonces, esa es una cosa fundamental que yo tengo que tener en cuenta. Si el valor me dio negativo, yo puedo estar en un sitio muy plano, con una pendiente muy pequeña. Y cuando tome las lecturas y haga los cálculos, si los valores me dan negativos, voy a saber que el terreno bajó. Si los valores me dan positivos, es porque el terreno sube. ¿Con respecto a quién? Con respecto al punto donde estoy armado. ¿Está claro esa parte? Entonces, Sí, entonces, señor. listo. Entonces puedo calcular la pendiente que hay entre el punto más alto, por ejemplo, y este punto, o entre el punto más bajo y este punto, ¿sí? Cuando yo tomo esas medidas, tengo que tomar una distancia horizontal. Tengo que tener una distancia horizontal. Siempre que yo haga una toma de datos, debo tomar distancias. Entonces esa distancia horizontal la tengo que tomar desde este punto hasta el punto de lectura, que es este de acá. ¿Sí? ¿Cómo lo tomo? ¿Cómo tomo esta distancia? Desde este punto hasta este punto. ¿Quién me dice? Con el flexómetro o con el láser a la mira. Listo. Y si no tengo flexómetro y si no tengo láser,
Con taquimetría, Con que taquimetría, sí, señores. Eso lo vimos la clase pasada, entonces lo hacemos taquimétricamente. ¿Sí? Entonces, yo puedo saber cómo lo hago, pues tomo el hilo inferior, perdón, el hilo superior, el hilo inferior, lo resto y lo multiplico por 100 y me da esta distancia horizontal. Entonces tengo esta distancia horizontal al punto A, obtengo el dato de la distancia horizontal y al tener ese dato de la distancia horizontal, ¿sí? La distancia horizontal, tengo el valor tengo el valor que con respecto a este punto baja. ¿Por qué? Porque yo hice la resta entre la altura instrumental y la lectura que tomé en la mira. Como yo tengo esta diferencia, ¿sí? ¿Sí? Esa diferencia se llama desnivel, o sea, el valor que hay de aquí, vamos a colocarlo, digamos, en esta línea, ¿sí? Entre este punto y este punto va a haber una diferencia de nivel. Aquí me está dando un dato porque él normalmente me va a dar un dato, pero, pero cambiémoslo, pongámoslo ahí el valor que debe ser. ¿Sí? Aquí le digo, voy a escribir acá, y aquí va a ser eh, diferencia de nivel, diferencia de nivel, de n. ¿Sí? Entonces, este valor de acá es la diferencia de nivel. Entonces, tenemos una diferencia de nivel entre ese punto, este punto que tenemos acá, y este punto que tenemos acá. Vamos a colocarle un círculo, este mismo circulito que está aquí, lo vamos a colocar allá, para indicar que esa es nuestro punto de referencia, y una vez coloquemos este aquí. Igual va a ser para este caso, ¿sí? Igual va a ser para este caso. En este caso, pues también voy a tener una diferencia de nivel, pero en este caso, recuerden que como el valor es positivo en la resta, eh, yo sé que el terreno subió y voy a tener una diferencia de nivel. Esa diferencia de nivel me da la posibilidad de calcular la pendiente. ¿Listo? De calcular estas pendientes. Entonces, la pendiente va a ser desde el punto hasta el punto donde estoy armado. Esa es nuestra pendiente, para que tengan claridad en ese sentido, ¿sí? No es, por ejemplo, la pendiente de esto. Si yo quisiera saber la pendiente de este montículo, por ejemplo, yo tendría que haber armado el aparato en este punto, ¿sí? En este punto. Haber traído el aparato, armarlo aquí, ¿sí? Armarlo aquí y eh, hagámoslo, hagámoslo. ¿Sí? Este aparato lo tendría que haber llevado de este punto para conocer esa pendiente. De este punto a aquí, a este punto. A ese punto. El problema aquí va a ser es que el aparato es mucho más bajo que este de acá, entonces tendría que colocar otros puntos adicionales para yo ir conociendo la forma como está dispuesta este montículo, ¿sí? Entonces tendría que poner un punto acá, una mira aquí, luego otra en otro punto, de tal manera que viera la visual hasta donde la pierda. Cuando la pierda tendría que hacer otro cambio, otro punto, y así sucesivamente para ir logrando llegar hasta acá arriba y tomar la diferencia de nivel entre este y este punto,
¿sí? En este caso el aparato no da porque la línea horizontal, ¿sí? La línea horizontal llegaría hasta aquí, solamente llegaría hasta ahí puedo colocar la mira, en ese punto, y tendría que hacer un cambio adicional, o sea, para yo ponerme en ese punto y pasarme al otro sitio para poder leer eso luego lo vemos cuando estemos viendo nivelación, ¿sí? En este caso. Aquí lo que nos interesa en este caso es primero que todo conocer cuando yo sé que el terreno está bajando, cuando el terreno sé que está subiendo. Eso es importante. Y calcular esta pendiente. Bueno, ¿cómo calculamos la pendiente? Voy a borrar este objeto de acá para que no se nos... Listo. Entonces, ahora sí, vamos a calcular la pendiente. Como nosotros tenemos esta distancia, nosotros hemos tomado la distancia horizontal y ya sabemos la diferencia de nivel, o sea, el valor de la resta que nos dio. En este caso, como nos va a dar negativo, pues ese valor lo convertimos a positivo para hacer el cálculo y obtenemos o podemos hacerlo de la siguiente manera. Vamos a hacerlo por acá. Por aquí alguien me está pidiendo esto. ¿Dónde iba yo? Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener un triángulo aquí, un triángulo, ¿sí? Un triángulo donde tenemos las diferentes, aquí las distancias son, digamos, más largas porque pues no lo hice a escala, este dibujito no lo hice a escala, lo hice simplemente para mostrarles. Pero supongamos que entre este punto y este punto tenemos una distancia de 18 metros con 30, ¿sí? Entonces tenemos una distancia de 18 metros con 30. Vamos a hacerlo acá. Entonces, tenemos una distancia horizontal de 18.30. ¿Sí? Esa fue la distancia. Y vamos a decir que la diferencia de nivel, no voy a tomarla de acá, ¿sí? No voy a tomarla de acá. Digamos que esta diferencia de nivel fue de unos 80 centímetros o 90 centímetros. Entonces pongámosle 91.7. Entonces, esta me está dando negativa, ¿no es cierto? Pero yo la podría manejar en este sentido. O sea, no importa si la tomo positiva o negativa, pero para efectos de cálculo la voy a tomar positiva. ¿Sí? Porque ahí no necesito sino calcular es la pendiente. Entonces 91, 0.991.7. ¿Sí? Esa sería nuestra. Aquí pues quedó más pequeño, pero supongamos que sea así. Entonces tenemos esta línea que viene de aquí hasta acá. Esa sería nuestra pendiente. Entonces aquí tenemos una distancia. Vamos a colocarla acá. ¿Sí? De 18.30 y en esta parte tenemos una pendiente, una altura, en este caso, ahí está exagerada, de 92 centímetros. Ah, bueno, aquí yo le puse 91.7. Como el programa está para dos decimales, entonces me está colocando el redondeo. Si queremos lo modificamos aquí. En esto le digo que me coloque 3 decimales. Ok. Pues ahora sí, ahí me colocó el 91.7.
Listo, entonces simplemente aquí es hacer una regla de 3. Hacer una regla de 3. ¿Por qué? Porque es que en la pendiente se maneja por porcentaje. Normalmente las pendientes se manejan por porcentaje. También se manejan en grados. Pero digamos en todo esto, cuando yo trabajo con pendientes, lo más lógico es que yo entregue la pendiente en porcentaje. Entonces es el porcentaje de inclinación que tiene esta línea. Entonces siempre se basa, como estamos en porcentaje, definimos lo siguiente. Si nosotros tenemos una línea de 100 metros, ¿sí? Supongamos que nosotros tengamos una línea de 100 metros, entonces lo basamos en esa proporción. Aquí tenemos 18.3, entonces nosotros decimos 118 metros, 118.30, sube 0.91, eso es una regla de 3, en 100 metros ¿cuánto subirá? Entonces simplemente hacemos la reglita de 3, ¿sí? Vamos a hacerla acá. Yo estaba haciendo un calculito. Entonces vamos a decir, si en 18 metros, 18 punto, ¿cuántas? 30, sube 0.9 o baja 0.917, ¿sí? En 100 metros, ¿cuánto subirá? Entonces, ¿cómo hacemos? Escoger este valor y dividirlo por este, ¿sí? 100 por este dividido este. Entonces, para calcular la pendiente es igual este valor por este dividido este valor. Entonces, ahí tenemos nuestra pendiente, ¿sí? Es lo mismo. Aquí quitamos los decimales porque no necesitamos tantos decimales, sobre todo en la pendiente no se maneja tanto, no se maneja, digamos, se maneja 1 o 2 decimales máximo. ¿Qué me está diciendo este valor? Que la inclinación de esta línea, ¿sí?, es del 5%. Aquí. Entonces, la pendiente de ese valor, de esa inclinación, es del 5%. Es del 5%. Porque lo comparamos con 100. Entonces, por esa razón, voy a dar aquí este valor en porcentaje. O sea que nosotros tenemos aquí, digamos, el objeto del porcentaje, 5%. Aquí sería este valor, 5%. Siempre lo vamos a hacer así, entonces este lo divido por este valor. Entonces siempre la diferencia de nivel para obtener la pendiente, entonces ¿cuál va a ser la formulita para tener la pendiente? La diferencia de nivel dividido la distancia horizontal, ¿sí? Dividido la distancia horizontal y obtenemos nuestra pendiente, ¿sí? Este valor dividido la distancia horizontal. Como yo lo estoy multiplicando por 100, pues de una vez me da el porcentaje, ¿sí? Entonces ya no es sino multiplicar por 100 y obtengo el porcentaje. Entonces, siempre lo vamos a hacer de esa manera. O sea, la diferencia de nivel, que es este valor, la diferencia de nivel, que es ese valor, lo vamos a dividir por la distancia horizontal. Igual para este punto. Bueno, ahora sí vamos a manejar datos acá. Manejemos datos de esta distancia. Entonces, ¿cuál sería la pendiente de este punto?
Vamos a decir que este punto me da 1820 con 327. Tomen ese dato. Distancia horizontal al punto B. Distancia horizontal al punto B. ¿Sí? Ya saben cómo se tomó la diferencia de nivel. ¿Sí? Entonces, tienen la distancia horizontal. Vamos a tomar la altura instrumental. Aunque ese dato no es válido porque la altura instrumental no puede pasar de 1,60. ¿Sí? ¿Por qué no puede pasar de 1,60? ¿Quién me dice? Porque la altura del aparato mide eso. No, señor. Por los ojos de nosotros. Uno normalmente máximo mide 1,75, 1,80. Entonces el aparato hay que colocarlo a una altura más baja porque mis ojos están más bajos. Entonces normalmente está a 1,60, 1,50, 1,54. Nosotros no somos personas muy altas, pues algunos sí, pero otros no. Entonces, pues yo tampoco me considero muy bajito. Pero, por ejemplo, en el caso mío, cuando yo armo, yo mido 1,72, ¿sí? Y cuando armo, a mí la altura instrumental normalmente está en 1,54. Entonces yo ya sé que las alturas instrumentales que cuando yo hago el armado para que me quede a la altura de mis ojos, normalmente está entre 1,50 y 1,55. Yo estoy más o menos en ese rango. ¿Sí? Entonces por eso es, por la altura mía, no es por la altura del aparato. La altura del aparato, el aparato, inclusive el trípode me da mucho más altura. Sino que pues si lo pongo muy alto, pues no voy a observar, no, me tengo que empinar o coger la caja del aparato y subirme en la caja del aparato. Que sucede, pasa eso. Si esas cajas están hechas para uno pararse en ellas. Entonces, eh, eh, la altura instrumental normalmente va a estar en 1,50. Aquí si la mido, vamos a reducir estas medidas. Dividamos esto entre ahí tenemos 1820, 1820, dividámoslo entre 1000, ¿sí? Porque es que esta medida pues es demasiado larga. O sea, un aparato de estos no me va a tomar, aunque sí me puede dar distancias, pero esto tendría que ser una estación total o algo así por el estilo, que una estación total le puede dar a una distancia de hasta 5 kilómetros. Pero uno nunca va a tomar distancias o sea, en esa proporción. ¿Sí? Esos aparatos son muy buenos para tomar distancias, pero pues con el láser, por ejemplo, una estación total con láser puede tomar una distancia de hasta 200 metros, más o menos. Pero el láser tiene la desventaja que él desde que sale del aparato hasta que llega al punto, él forma un cono. Sí, él forma un cono de luz. Entonces ese cono de luz en el punto más lejano se va volviendo muy grande. ¿Sí? Entonces las distancias no son, o sea, van perdiendo precisión. Entonces lo lógico es que usted tome distancias cortas. Yo puedo tomar distancias de 50, 60 metros con una estación total perfectamente y voy a obtener muy buena precisión. Distancias de 100 metros, ¿sí? Pero ya distancias tan largas con el láser no es conveniente. Entonces uno utiliza el sistema de radiofrecuencia, o sea, las ondas de microondas que tiene el mismo aparato que usa como distanciómetro. Y realmente esa es la precisa, esa es la más precisa. Es más preciso tomar con las microondas del aparato que con el láser. Uno puede cambiar entre microondas y láser. O sea, el aparato me da la posibilidad de cambiar esas dos posibilidades. Entonces, cuando yo tomo la distancia horizontal acá, aquí lo que coloco es un prisma, no coloco la mira. ¿Sí? No coloco la mira si estoy trabajando con una estación total. Entonces coloco aquí el prisma. El prisma entonces sí me da la posibilidad de tomar con microondas la distancia precisa hasta acá. Entonces dividamos este valor.
por 1000, aquí me da, aquí por 1000 sería 1820, sí, 1820. Entonces, aquí también voy a tomar la medida y ustedes toman ese dato. Lineal, desde este punto hasta este punto. Aunque está bien bajito. Ah, si lo divido por 1000 me da 0.33. Pero supongamos que este valor no sea 0.33, sino cambiémoslo porque pues, como les digo, esto no está a escala. Esto es un dibujo que hice ahí a la... Cambiémoslo y pongámosle 1.54, por ejemplo. Pongámoslo acá. Y pongámosle aquí 1.54. Listo. Ese ejemplo no es que sea, ya haciendo el levantamiento tenemos estos datos claros. Y aquí pongámosle, no pongámosle 18, sino pongámosle un poquito más porque habíamos dicho que este era 18. Entonces cambiemos este y le ponemos un valor de, pongámosle, Profe, es que la división da 1.8. ¿señor? Si está dividiendo por 1000 da 1.8. Ah, 1.8, por 100 serían 18, sí señor. Ah, pero entonces manejémoslo así. Aquí sería la distancia 28.50 y aquí sería la altura instrumental 1.54. ¿Listo? Y vamos a tomar la lectura aquí, esta lectura, vamos a tomar esta lectura, vamos a decir que esta lectura acá, en la mira, ¿sí? En la mira, fue de .55, ¿sí? .55. Pues esta lectura aquí fue .55. Entonces tenemos tres datos. Tres datos. Altura instrumental es igual a 1.54. 24. ¿Sí? Distancia horizontal 28.50. ¿Sí? Y la lectura de la mira, o sea, hilo medio sería .55, este valor de acá. Entonces vamos a colocar una cota aquí, de este punto acá, y vamos a decir que es .55. ¿Sí? Lo vamos a colocar acá. Y la lectura fue de 0.55. Entonces, por favor, calcúlenme la diferencia de nivel de ese punto con respecto al punto de armado. Vamos a colocarle aquí que este es el PA. ¿Sí? Haciendo la operación, profe, da 79.8 porcentaje. Entonces aquí sería el punto A. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos esos datos. ¿Sí? El HI es 1.54.
El, el, el HM fue 0.55, 0.55, o sea, el hilo medio. Entonces, ¿qué hacemos? A la altura instrumental le resto el hilo medio. Entonces, altura instrumental menos el hilo medio. Es 1.54 menos 0.55. Eso me da a mí este menos este señor de acá, me da 0.99. Listo. Ya les hice parte de la... Ahora hallemos la pendiente. ¿Ese 0.99 qué es? El, Es el lado de la altura de donde está la mira. ¿Cómo se llama? Eso, que acabamos de ver. La diferencia neta Diferencia de nivel. Diferencia de nivel. de nivel, perdón. Diferencia de nivel. Entonces el DN es este valor. ¿Sí? Este valor que está acá. Ahora hallemos la pendiente. Entonces pendiente. Ya tenemos todos los datos. ¿Ya les dio? Profe, a mí me da 0,034. ¿Cero qué? 0,034. ¿Cuál es la pendiente? 3.4. Sí, señor, 3.4. Acuérdense que hay que multiplicarlo por 100. Entonces, ese 0.34 que te dio, 0.034 que te dio, lo multiplicas por 100 y te da 3.4 o 3.47. Entonces, recuerden, ¿sí? Este dividido este por 100. 0.99, perdón, aquí estoy haciendo el cálculo mal. Igual, este señor que tengo acá, dividido la distancia horizontal por, acuérdense que estamos en porcentaje, entonces como lo estamos comparando con el 100, entonces lo debemos multiplicar por 100. ¿Sí? Me da 3.47, o sea, realmente si yo divido este con este me da 0. Me da 0.034736, bueno, una cantidad de... ¿sí? Pero al multiplicarlo por 100, entonces ya me da el valor del porcentaje. Entonces aquí le disminuimos decimales, 3.47, que yo lo puedo aproximar a 3.5, ¿sí? A 3.5. Entonces este valor sería el porcentaje de la pendiente de esa línea que yo tengo acá, de esta línea. ¿Sí? Teniendo esos valores, por supuesto. Entonces esos valores los tomé en campo, ¿sí? Los tomé en campo. ¿Está bien la cosa? ¿Alguna pregunta con respecto a eso?
No, señor. Bueno, listo. Hasta, hasta ahora bien, profe, pero en ¿Sí? realidad hace falta mucho la práctica, ¿no? Ah, por supuesto. Claro, claro, hacía falta. eh, Haría falta en terreno hacer ese mismo procedimiento para conocer bien, digamos, en el terreno, colocar el punto, colocar el... O sea, esa es la teoría. Ya habría que hacer con respecto a lo que yo hago aquí, digamos, en este gráfico, al colocar el aparato, colocar la mira, hacer la lectura de la mira, esa sería la práctica. Esa práctica sí es chévere, claro, porque yo primero tendría que aprender a leer bien la mira. Entonces, tener claro aquí la parte de la mira y leer la mira. Eh, Saber que tomar la distancia de acá, cómo la mido, si la mido taquimétricamente, si la mido con distanciómetro o si la mido con cinta. Yo puedo tomar una cinta de aquí hasta acá y medir el punto, ¿no es cierto? Medir esto con una plomada. Si esta altura me da, pues podría hacer eso. Entonces, ahí tendría tres opciones, con el distanciómetro, con taquimetría o con la cinta, como le quede más fácil. Si el aparato no es taquimétrico, es con distanciómetro. ¿Sí? Si el aparato es taquimétrico, yo lo puedo tomar con cinta o con taquimetría. Entonces ahí ya pues tengo varias opciones. O si usted quiere, pues yo he visto manuales de topografía donde dice que uno puede tomar las medidas con pasos. Imagínense. En manuales de topografía. ¿Sí? Inclusive hay situaciones donde se toman medidas, digamos, con cuerdas, con otro tipo. Antiguamente se hacían con cadenas. Por eso los ayudantes de la topografía se llaman cadeneros, porque ellos se encargaban de llevar las cadenas. ¿Sí? Entonces, en topografía, por ejemplo, la comisión topográfica está compuesta por el topógrafo y los cadeneros, que anteriormente eran tres cadeneros, anteriormente, ahora con una estación total no necesitan sino un cadenero, que es el ayudante primero, normalmente. Entonces, anteriormente eran tres cadeneros, el cadenero primero, el cadenero segundo y el cadenero tercero. El cadenero tercero es el que cargaba los equipos. Y el cadenero segundo y el primero eran los que tomaban las dimensiones, pero el primero era el que anotaba, el que tomaba los datos de cartel. Ese entendía más, o sea, sabía del proceso de la topografía. El cadenero segundo le ayudaba a tomar las dimensiones, pero pues él no tomaba datos ni nada por el estilo. El primero sí tomaba datos de cartera. Y tenía en cuenta todas estas cosas. Esto que estamos viendo acá, eso lo maneja el cadenero primero, normalmente. Pero se llaman cadeneros porque anteriormente se manejaban las distancias con cadenas y los cadeneros eran los que llevaban las cadenas. Por eso es el nombre. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pasemos al otro temita. Ya entendimos esta parte de la pendiente. Esto lo necesito, ¿por qué lo vimos? Porque vamos a empezar a ver también nivelación. Entonces, en el proceso de nivelación tenemos que entender este proceso, ¿sí? Para que tengan en cuenta. Y digamos ya en el otro punto, vamos a mostrar aquí. Bueno, hoy me les voy a ir tempranito porque tengo una reunión a las 8:30, pero alcanzamos a ver este tema. ¿Listo? Entonces, de pronto ya la semana entrante vemos cómo armar la cartera de este campo. Pero digamos, vea, aquí ¿qué tenemos? Tenemos dos construcciones, ¿sí? Tenemos un terreno, tenemos una vía por aquí, esta vía pasa por el lindero del terreno. Tenemos unas construcciones, tenemos una arborización, tenemos varias cosas. Yo puedo tener varias cosas. Por ejemplo, por aquí puedo tener un lago,
Bueno, hay tantas cosas que pueden pasar allí. Entonces resulta que yo tengo que tomar esta esquina, este punto de acá, ¿sí? Para formar la planimetría. Y aquí me quiero meter un poquito en la forma de hacer los planos, porque también vamos a ver algunas convenciones, eh, digamos, que se deben tener en cuenta en la topografía. ¿Sí? Por ejemplo, estas convenciones me va mostrando qué elementos debo colocar yo en el plano cuando yo lo vaya ya a entregar gráficamente. ¿Sí? Entonces, aquí aparecen símbolos, por ejemplo, este vértice del lindero. Este vértice es muy importante porque normalmente es una X, ¿sí? Es una X o una cruz, ¿sí? Para el punto del lindero. O sea, ¿cuál es el vértice del lindero? Ese vértice en este caso sería este punto. Estas dos líneas convergen en un vértice. Entonces aquí habría un punto de esos. Ahí habría que colocar este elemento que tengo acá. ¿Sí? Vértice de poligonal también puede ser igual, o sea, vértice de poligonal, de hecho esto que tengo yo acá es una poligonal cerrada, esto que tengo aquí es una poligonal cerrada, entonces también puede ser ese circulito con ese punto. Bueno, esas convenciones a medida que vamos haciendo el trabajo, los vamos a manejar. Digamos, aquí vemos el camino o camino pavimentado o camino sin pavimentar. O sea, por ejemplo, si aquí en este predio esta vía no es pavimentada, aquí debiera ir con líneas punteadas para indicar que ese es un camino no pavimentado. Y los linderos serían, este sería un lindero, este sería un lindero, este sería otro lindero. Entonces tendría que tener líneas de este tipo, ¿sí? Aquí abajo, aquí aparece. Por ejemplo, si está cercado con alambre, entonces se coloca de esta manera. Si es una cerca en malla, se coloca de esta, ¿sí? Así sucesivamente. Entonces, cuando hablamos de derecho de vía, no sé si han oído hablar de las servidumbres, ¿sí? La servidumbre es una instancia en la cual, pues en este momento en Colombia la idea es que no hayan servidumbres, pero muchos lotes en Colombia tienen esa situación. Y es que, por ejemplo, supongamos que este terreno esté acá y yo y yo tenga otro terreno por aquí. ¿Sí? Supongamos que yo tenga un terreno por acá, otra persona, y resulta que no tengo acceso a la vía. Entonces, para poder yo entrar a este terreno, generan una vía aparte y que pasa por el terreno de otro propietario. Esa vía que le da servicio a este otro lote se convierte en una servidumbre. Entonces, eso es un problema porque pues esa vía casi que pertenece es al de acá, no al que es dueño del terreno. ¿Sí? Entonces, si el dueño del terreno quiere cerrar esa vía, lo puede hacer, porque está dentro de su predio. Entonces, la idea es que eso no... Y en Colombia pasa mucho eso. Hay mucha procesos donde hay servidumbre. Bueno, pero el caso aquí no es servidumbre. Entonces, aquí ¿por qué llegué a ese tema? Porque aquí hay una convención que se dice derecho de vía. Ese derecho de vía es eso. Es cuando yo tengo derecho a la vía por medio de por alternos, por otras instancias. Bueno, aquí hay otras convenciones que luego las vamos a ir viendo, ¿sí? Las vamos a ir viendo. Y a medida que vamos creando nuestro plano. Pero centrémonos aquí en el plano. Digamos, este es nuestro terreno. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos dos casas o dos construcciones. No vamos a decir que son casas o bueno, lo que sea. Son construcciones. Y yo tengo que tomar todos estos puntos.
El primer procedimiento que nosotros hicimos lo hicimos por radiación, el sistema de radiación. Entonces ubicábamos un punto, y lo que hacíamos era tomar las medidas de todos los puntos a partir de ese punto de armado. ¿Sí? Nosotros ubicábamos un punto por acá y empezábamos a tomar las dimensiones y empezamos a visar los puntos. Visado es cuando yo miro el punto. Entonces me posiciono en un punto y empiezo a avisar. Pero aquí no pasa eso. Aquí si yo me paro acá, por ejemplo, yo voy a ver este y no lo puedo observar. ¿Por qué? Porque tengo estos obstáculos. Tengo esta casa, tengo estos árboles y posiblemente haya otras cosas. La pendiente también es un obstáculo. ¿Sí? Lo que yo les mostraba aquí en el otro dibujo, que si yo pasaba el aparato para acá, esta pendiente, el aparato no me daba hasta ese punto, hasta el punto de acá arriba. ¿Por qué? Porque esta inclinación del terreno era mayor a la altura del aparato. Entonces no me da. Entonces, ahí hay un problema que tengo que salvar. A eso se le llama salvar obstáculos. Entonces, en el sentido de que yo tengo que hacer la medición de todos estos puntos, ¿sí? De todos estos puntos, entonces tengo que hacer otro proceso que se llama itinerario. El itinerario. Entonces, itinerario es una forma de organizar nuestro terreno para yo poder salvar todos estos obstáculos. Entonces vamos a ver, yo ya lo tenía dibujado para que me rinda un poquito más. Entonces vamos a mirar el itinerario. Entonces lo que hago es colocar unos puntos que se vean entre ellos y que observe una cantidad de puntos en el lindero. Entonces, por ejemplo, ¿qué se hizo? Se colocó, vamos a colocar acá los puntos, ¿sí? Entonces se colocaron unos puntos, digamos este punto acá, ¿sí? O sea, se ubicó ese punto, de la cual yo puedo observar este vértice, este de acá y este de acá. Ya no veo más. Posiblemente vea este de acá, pero este me sirve para tomar estos 3 puntos. Perdón, 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Listo. Ahora, coloco otro punto que observe este de acá, este de acá, este de acá. Listo. Ya otro punto. Posiblemente podría haber este punto, pero aquí lo que voy a tomar es este de acá y este de acá. Y un último punto sería este de acá, que ya ese me puede observar. Este punto, este de acá y no más. ¿Sí? Ya no puedo ver más. Entonces, lo que hago es generar un polígono interno dentro de la poligonal que tengo que medir. Tratando de, ¿cómo lo hago? Me tengo que parar en el terreno, ir mirando, digo, bueno, este lo puedo ver acá y también puedo observar el punto que voy a ubicar por aquí. O sea, no es que yo coloque el punto y este no lo pueda observar, porque lo tengo que observar. ¿Sí? Ahora, yo por ejemplo podría decir, bueno, este es mi punto de arranque. ¿Sí? ¿Sí? Este punto de arranque lo voy a llamar estación. Y para mí va a ser la estación 1. ¿Sí? El estacionado 1. La idea es que yo coloque la menor cantidad de puntos para el polígono interno. O sea, yo no tengo que colocar una cantidad de puntos por colocarlo. Debo colocar la menor cantidad de puntos, entre menos puntos. Si yo no necesito sino 2 puntos, lo puedo hacer con 2 puntos. Pero en este caso vamos a utilizar 3 puntos, ¿sí? Para lograr la medición. Entonces, mi primer punto de armado es este que tengo acá, ¿sí? Este primer punto de armado. Y a partir de ese, yo ubico mi referencia. Mi norte arbitrario, mi norte magnético o mi norte topográfico, ¿sí?
Entonces vamos a colocar nuestro norte, ¿sí? Vamos a decir que ese es nuestro norte. Y seguidamente hago las proyecciones que sean necesarias con respecto a los demás puntos. Entonces, ¿qué punto va a ser este? ¿Quién me dice? ¿Qué punto es este? El que yo voy a medir. El 0. El 0, sí. Entonces este Cero. es mi punto 0. Y aquí voy a tomar la proyección que hay con respecto a ese punto. Entonces, hago la visualización del punto, tomo el ángulo, ¿sí? Tomo el ángulo. En este caso va a ser el ángulo entre esta línea y esta que tengo acá, ¿sí? Aquí tengo el ángulo. Y ahora, ¿qué otro punto voy a proyectar? Voy a proyectar otro punto, entonces voy a proyectar el siguiente. ¿Cuál es el próximo que veo a la... entonces aquí, por ejemplo, vamos a marcar este como delta 0. ¿Sí? Profe, Señor, una pregunta, ¿ahí con qué aparato estaría haciendo ese levantamiento? con un teodolito. Ah, listo. Perfecto, sí, tiene que ser ya... Aquí ya entramos es con teodolitos y o con estación total. ¿Sí? O sea, ya no vamos a utilizar otro tipo de aparatos. Entonces aquí este sería nuestro delta 0, este punto de acá. ¿Y el próximo cuál sería? El próximo sería este que yo tengo aquí. Porque acuérdense que yo estoy dando la vuelta a la derecha. Entonces este punto sería nuestro delta 1. Delta 1. ¿Listo? Entonces, este ya lo marco acá como delta 1 y trazo la proyección aquí. O sea, hago el visado. El visado es que, ¿qué es? Cuando yo observo, giro el aparato y observo este punto de acá. ¿Sí? Entonces hago la observación y obtengo el ángulo desde este punto hasta acá, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo obtengo el ángulo? Cuando yo giro el aparato, inmediatamente me va a generar este ángulo, ese ángulo que tengo ahí, ¿sí? Cuando giro el aparato, entonces me va a dar un valor horizontal en este sentido. Miremos qué valor horizontal nos puede dar ahí. Aquí nos va a dar este valor horizontal, ¿sí? En este caso, de la visualización de este punto delta 1. Luego haremos lo mismo con el otro punto, ¿sí? Acá, que ese sería delta 2, ¿sí? Y por último, hacemos la visualización de este otro punto. Listo, ya tenemos esas. Tomamos los ángulos, por supuesto, tomamos los ángulos, ¿sí? Tomamos los ángulos en todos los casos. Entonces aquí sería desde este punto hasta este. Desde acá, desde esta línea hasta esta línea, tenemos ese ángulo. Que nuestro ángulo sería, en este caso, este que tengo yo aquí. ¿Sí?
Y por último tomo este ángulo. Tomo este ángulo que hay acá, desde esta línea hasta esta línea. Ah, perdón, hasta esa no. De esta línea del norte hasta esta línea donde estoy visualizando el delta 3. ¿Sí? Y tomamos el ángulo aquí. Entonces el aparato me va a mostrar estos tres ángulos, estos cuatro ángulos. Me va a mostrar este ángulo del delta 0, me va a mostrar este ángulo delta 0, este ángulo delta 0 y este ángulo perdón, este sería delta 1, delta 2, delta 3. ¿Sí? Para todos estos casos. Copiamos acá el punto. Listo. Entonces este sería delta 2 aquí, y este sería aquí delta 3. Recuerden que yo siempre hago la medición hacia la derecha. ¿Sí? Entonces estoy obteniendo los datos de todas las visualizaciones hacia la derecha. Listo. Bueno, continuemos. Cuando ya tengamos estos datos, pues los consignamos en nuestra cartera de campo y tomamos los datos. Luego hacemos eso. Quitemos este círculo de acá, esto no lo necesitamos. Bueno, aquí hay algo importante. Resulta que yo puse este otro punto aquí, ¿no es cierto? Que es para la visualización de estos otros puntos, ¿sí? Para la visualización de este punto de acá, este punto de acá y este punto de acá. Entonces yo tengo que hacer un cambio. Tengo que cambiar el aparato de este punto hasta acá, hasta este otro punto. Entonces esta va a ser la estación 1, ¿sí? Esta va a ser la estación 1 y esta va a ser la estación 2. O la estación A también la puedo manejar, estación A y estación B y estación C. Yo lo puedo hacer de esa manera. O sea, ya ustedes identifican el número o la nomenclatura para cada estación. Entonces, esta va a ser la estación, bueno, pongamos la estación A para no confundirnos con los deltas. Esta es nuestra estación. Profe, Señor. ¿hay alguna normativa para cambiar de estación? No, señor. O sea, ¿puedo yo pasar a cualquier lado? Sí. Lo que pasa es que lo que sí hay que tener en cuenta es que acuérdese que usted siempre está manejando todo a la derecha. Entonces, cuando usted se vaya a mover, muévase también en ese sentido, para que sea ordenado. Es como un orden que uno le maneja al asunto. Si usted se viene por aquí, puede venirse de este punto a este punto y poner la estación aquí 2 o la estación B. Pero siempre lleve ese recorrido. O sea, si lo hizo al contrario, váyase en ese recorrido. ¿Sí? No es que haya una normatividad para yo llegar y decir, es que me tengo que ir para acá. No. Usted puede hacerlo por este lado, puede hacerlo por este lado. Yo siempre que lo hago a la derecha. Me gusta más como para tener en cuenta que voy en ese sentido. Entonces ya voy barriendo todos los puntos. Pero Gracias, yo tengo que ubicar este punto. Entonces, ¿qué tengo que hacer en la ubicación del punto? Resulta que cuando yo tomo estos puntos de acá, yo lo que hago es visar el punto 0 y tomar la distancia. ¿Sí? Entonces ya sé que ese punto está ahí. ¿Sí? Igual acá, para el delta 1, tomo el visado del punto y tomo la distancia al punto. Tomo la distancia. Entonces, distancia 1, distancia 2, distancia 3. Perdón, aquí sería distancia 4, porque esta sería la distancia 1.
Ahora, como yo voy a ubicar el punto B o el punto 2 de la estación, yo debo primero saber la distancia entre la estación 1 y la estación 2. Siempre tengo que medir esta distancia. Esta distancia la tengo que tener clara. Entonces, sin moverme de acá, yo no puedo ir desarmando el aparato y llegar y pan, ubicarme aquí, no. Ojo. A veces se hace ya por la práctica, pero cuando apenas, digamos, para yo ser claro, yo tomo esta distancia. O sea, estos puntos ya los ubico. A partir de este punto tomo la distancia y también tomo el ángulo. O sea que yo tomo el punto desde esta línea hasta esta y obtengo el ángulo que hay con respecto al norte, o sea, al punto de referencia que yo tomé. Y mido la distancia, mido esta distancia. ¿Sí? En este caso puedo decir, por ejemplo, acá, aquí por ejemplo puedo determinar la distancia, ¿sí? 65-80. Entonces, la distancia del punto de armado 1 al punto de armado 2 es 65-80. Y el ángulo con respecto al norte que yo tomé en este punto es 136 grados 42 minutos 36 segundos. Listo, ya me pasé aquí. Entonces armo aquí, pongo mi aparato y cuando ya coloque el aparato acá, lo primero que hago después de nivelar y de tener listo el aparato para tomar las mediciones, rectifico desde este punto hasta este punto 0. O sea, ya este norte no me sirve, sino que este punto de acá lo vuelvo 0. Acuérdense de las coordenadas relativas. ¿Se acuerdan cuando vimos por allá al principio de los tiempos de este curso? La coordenada relativa. Entonces, este punto va a estar coordenado con respecto a este. Por consiguiente, este se vuelve 0. Entonces yo tomo aquí, veo... O sea, la primera estación es la coordenada absoluta. La primera estación es la coordenada absoluta, sí señor. La primera estación es la coordenada absoluta. Las demás, la estación 2 y la estación 3 son coordenadas relativas. ¿Sí? ¿Estamos claros en eso? Pero hay una pregunta, Sí, señor. pero ahí no sería tan absoluta porque al yo estar en el punto 2 y al quererme pasar al 3, yo ya no me amarro al 1, sino al 2. Entonces la primera ya no sería tan absoluta. No, Ahí no te el comprendí. término, No te comprendí. Sí, sí, porque si yo, por ejemplo, a esta coordenada les doy una coordenada arbitraria, por ejemplo, yo le doy una coordenada 100-100, ¿sí? Esa coordenada es con respecto al 0, entonces sería absoluta. a lo que me refiero, profe, es cuando usted se va a pasar al punto 3, digamos, a la otra esquina que le hace falta, usted se va a seguir amarrando, o bueno, usted va a hacer su vista atrás al punto 1, al inicio, o al punto 2. No, al punto 2. Por eso es lo que le estaba diciendo al compañero. O sea, el punto 1 como tal no siempre va a ser el norte o el valor absoluto, siempre va a ser el punto a la vista atrás. Sí, pero ese punto está relacionado con el punto 0, por consiguiente es por la coordenada 0,0, entonces va a ser absoluta. Entonces aquí, cuando yo me paso acá, en la vista atrás, aquí, que vuelvo a este punto 0, este punto es relativo a este, y será un punto relativo a este punto. Y cuando me paso a este de acá, este punto va a ser relativo a este punto de acá. Eso es lo que va a suceder. Entonces, digamos acá, cuando yo me paso para acá,
vuelvo este punto, esta línea de acá, la vuelvo como si fuera norte, o sea, la vuelvo 0. Entonces, mi aparato va a mirar hacia atrás, aquí, y va a poner el punto en esta situación, la va a poner en 0. ¿Sí? Pues cuando ya la tenga en 0, yo empiezo a hacer los visados acá. Entonces aquí, digamos, ya se me está cumpliendo el tiempo, pero bueno, vamos a terminar acá. Este punto, viso este punto de acá. Ya miramos qué es cuál es la información que vamos a tomar. Y viso este de acá. ¿Sí? Vamos a cambiarles de configuración. Entonces, ahí ya tengo los visados a esos 3 puntos. Pero entonces, los ángulos, ¿desde dónde los mido? Desde este punto. Como este lo convertí en 0, entonces empiezo a tomar las distancias angulares, o sea, las aberturas angulares, no distancias angulares, sino aberturas angulares entre este y este de acá. Entonces, aquí tengo mi primer ángulo, ¿sí? A partir de esta línea. ¿Por qué? Porque esta línea ya es 0. El aparato está en ceros ahí. Lo muevo a la derecha y me da este valor. Ahora aquí... Profe, cuando usted dice que está en 0, es que ese es el norte, sí, señor. el nuevo norte. Sí, el nuevo norte. Sí, señor. Ese es mi nuevo norte, que es el punto anterior. Aquí, digamos, no lo llamaríamos vista adelante ni vista atrás. ¿Por qué? Porque es que cuando hablamos de vista adelante o vista atrás, estamos hablando en la parte de nivelación. Aquí, como estamos hablando de planimetría, este es un 0, ¿sí? Simplemente. Eso es lo que hicimos. Entonces acá, por ejemplo, en este caso, tomamos este ángulo. Ponémoslo por aquí para que quede dentro del... ¿sí? Ya mire que todos los ángulos los estoy tomando a partir de esta línea. Y me vengo y hago el respectivo dato. Ahora, ¿qué voy a hacer? Vamos a decirle aquí que este arco me lo lleve hasta acá para generar el ángulo con respecto a esa línea. Listo. Entonces, ¿qué visé? Visé este punto de acá, visé este punto de acá y visé este punto de acá. Entonces aquí obtengo los datos de ese valor. ¿Por qué? Porque este ya va a ser 0. Este de aquí, esta línea, o sea, la visualización entre este punto 2 y este punto 1 lo convertí en 0 y a partir de ahí empecé a tomar los azimuths a la derecha. Por supuesto tomo las distancias y ya lo que hago es volver a avisar el otro punto. Entonces con este punto de armado vengo y tomo este punto de acá. Tomo la distancia y tomo el ángulo. A partir de acá hasta este punto tomo la distancia. Perdón, aquí lo hice lineal, es inclinada. Desde este punto hasta este punto de acá. Y aquí tengo una distancia de 54,59, que es la distancia del punto B o el punto 2 al punto 3. ¿Sí? Y tomo también el ángulo. ¿Sí? Tomo ese ángulo. ¿Desde dónde? De este ángulo que está acá. Ahora, yo podría, digamos,
con respecto a esto, tomar un contrazimut, ¿sí? Tomar un contrazimut y sacar el ángulo que tengo aquí. Esto también lo puedo hacer. Entonces, obtener el contrazimut y restárselo de 360 y obtendría este de acá. Pero entonces lo lógico es que yo lo haga de aquí hasta allá, mire hacia la derecha y observe el ángulo que hay aquí. Lo que pasa es que muchas veces para corroborar que el ángulo sí es el real, cuando yo hago la visualización, hago el contrazimut. ¿Sí? Eso es una forma de garantizar que mi toma de datos sí está bien hecha. Entonces aquí tomo el ángulo y ahí tengo ese ángulo que corresponde desde el norte hasta la visualización del otro punto. Aquí hago lo mismo, entonces aquí me dio este valor, 288 grados 5618. Ya tengo ese. Ahora me cambio aquí y esta línea la convierto en ceros, o sea que visualizo de nuevo el punto acá, el punto 2, y pongo el aparato en ceros. ¿Sí? Pongo el aparato en ceros. Al hacer eso, pues entonces visualizo ya el resto de puntos. Este de acá, este de acá, y este de acá. ¿Sí? Este les voy a... Listo. Entonces ya tengo la visualización de estos tres puntos. Y ahora lo que tomo es la medida de los ángulos entre esta línea y esta línea. Entonces ya tengo uno de acá. ¿Cuál? Esta y esta. ¿Sí? Ese es el ángulo. Y me quedaría faltando este de acá. Ángulo. Y obtengo este punto aquí. ¿Listo? Ahora, yo puedo también visar el de acá y revisar si este ángulo de aquí a acá, puedo tomar este ángulo para verificar el cierre del polígono. ¿Sí? Eso también se hace. Entonces se hace aquí el ángulo completo hasta esta visualización del tercer punto. Ahora, puede que este punto no lo vea. Puede que aquí haya otro obstáculo. Para eso también se usa otro sistema para salvar ese obstáculo. Entonces, por ahora se observa, ¿no es cierto? Yo paso aquí entre los árboles y observo este punto de acá. Entonces hago el cierre tomando el ángulo aquí. Y ya en el cálculo de campo hago los correctivos de los errores de cierre. Eso luego lo vamos a ver. ¿Listo? Entonces, con este sistema, o sea, por itinerario, cuando yo hago el itinerario, entonces puedo ir levantando cada uno de los puntos adicionales que no puedo observar desde el primer punto.